Bien, vamos a empezar entonces con... A ver, un segundito. Perfecto, gracias Pilar. Vamos a empezar entonces con la videoconferencia de hoy. Nos vamos a centrar en la estrategia de contenidos. No os voy a quitar mucho tiempo porque entiendo perfectamente que es un lunes a las 8:30 de la tarde. Y así que vamos a intentar ser rápidos, a intentar sobre todo que la información que os facilite os resulte interesante y útil para aplicar en la vida profesional. Al final es lo que se busca un poco con estas videoconferencias, que la parte teórica y un poco más académica del curso se complemente, aparte de lo que el curso ya recoge, que recoge algunas herramientas y algunas sugerencias, con otras prácticas o herramientas que podríamos utilizar en nuestro día a día profesional. Hemos hablado del plan de marketing, que podríamos decir que es como el documento marco que recoge toda nuestra estrategia de marketing, y hemos hablado también de la calendarización, que es como la plasmación, el timing, ¿no?, en el que recogemos las fechas de nuestras acciones, del plan de acción que previamente hemos diseñado en nuestro plan de marketing. Y ahora nos vamos a centrar en la estrategia de contenidos, que podría ser ese documento que incorporamos también al plan de marketing y que recopila lo que vamos a contar. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de los tipos de contenidos. Podríamos partir de la idea de que los contenidos son la clave de todo negocio digital. Efectivamente, en el momento en el que estamos ahora mismo, cada vez cobra más fuerza la necesidad de desarrollar contenidos de calidad y contenidos adaptados al público objetivo al que le estamos hablando. El desarrollar un contenido de calidad nos ayudará a mostrar esa imagen confiable que todos buscamos para lograr que el usuario quiera transformarse en nuestro cliente, que al final debe ser el objetivo último. Siempre digo que nuestro objetivo directo no debe ser la venta, sea como sea, pero sí que finalmente, pasado el tiempo, después de lograda la fidelización, es decir, no tiene por qué ser de forma inmediata, lo que sí que tenemos que buscar es que el usuario quiera transformarse en nuestro cliente y se convierta en promotor, hable bien de lo que nosotros le ofrecemos o de cómo se le ofrecemos incluso. La estrategia de contenidos podríamos decir que es una planificación de contenidos, por lo tanto, porque recoge en un tiempo determinado un contenido coherente, y esa es una palabra clave que vamos a repetir a lo largo de toda esta videoconferencia, porque es fundamental que el contenido que nosotros publicamos sea un contenido que siga un orden y que nos lleve a un objetivo, que tenga un sentido. Y el objetivo fundamental que tenemos que desarrollar alrededor de esta estrategia debe ser el de construir una audiencia alrededor de esa marca o de ese proyecto o de ese negocio que estamos desarrollando, que estamos poniendo en valor o que estamos potenciando, y que esa audiencia valore sobre todo que creemos y que compartamos un contenido excelente, un contenido de calidad. Esa debe ser la clave al final del trabajo que desarrollamos, que nuestra comunidad valore el contenido que nosotros le ofrecemos, y por eso se convierte en nuestro prescriptor, en nuestro promotor, en nuestro seguidor, por eso forma parte de nuestra comunidad. Y para ello, lo decíamos al principio, el contenido que tenemos que crear debe ser un contenido valioso, un contenido relevante. Tenemos que darle una razón para seguirnos. Ese es el mensaje fundamental a la hora de elaborar una estrategia de contenido. No olvidemos que aparece la palabra estrategia, es decir, no consiste en elaborar contenido sin más, sino elaborarlo con un objetivo claro y para un público objetivo determinado. La estrategia de contenidos, además, nos va a permitir crear mensajes coherentes, que es fundamental. Si un día publicamos una información determinada, las informaciones siguientes deben tener coherencia con esa primera información. Los mensajes deben estar acompasados de alguna forma con nuestra visión, con nuestra misión, con nuestros valores, con esas acciones que nosotros queremos que nos identifiquen. Es fundamental además para lograr esa coherencia que las acciones y los mensajes sigan una misma línea. Es decir, que digamos una cosa y hagamos otra, al final lo que va a provocar es que perdamos credibilidad, y eso nos restará audiencia sin duda. Al mismo tiempo, la estrategia de contenidos nos permitirá trabajar para lograr objetivos definidos. Hablábamos de objetivos claros, objetivos específicos. Tenemos que conocer nuestras metas y marcarlas muy bien a la hora de definir de qué vamos a hablar en cada momento. Nos permite además ofrecer contenido de valor, contenido útil. Efectivamente, si elaboramos una estrategia con un objetivo determinado y vamos marcando unas pautas, unos pasos a seguir, es mucho más fácil que el contenido que desarrollemos tenga sentido, que el contenido que desarrollemos nos lleve a una meta determinada y al mismo tiempo nos permita trabajarlo lo suficiente para que sea un contenido útil.
Si conocemos la audiencia y conocemos cuáles son sus necesidades, va a ser más fácil que le demos respuesta a esas necesidades. Y por supuesto, y fundamental, no es el cuarto punto, sino que podría ir el primero también, es que la estrategia de contenidos nos permite potenciar nuestra imagen de marca. Efectivamente, cuando durante el curso de especialización en marketing digital hablamos del posicionamiento SEO, por ejemplo, el posicionamiento orgánico, un factor fundamental a la hora de posicionarnos correctamente, de tener visibilidad, es el desarrollo de un contenido determinado, de un contenido de valor y de un contenido con objetivos muy claros y muy definidos. Para poder desarrollar esta estrategia de contenido, os decía antes, tenemos que saber qué somos, tenemos que conocernos bien para que todo lo que nosotros digamos incida, repita esa idea de partida que nos identifica o que nos representa. Además, también tenemos que saber qué queremos que piensen que somos, es decir, qué queremos que piense de nosotros nuestro público objetivo, cómo queremos posicionarnos, qué imagen queremos lograr en la mente de nuestro potencial cliente o de nuestro cliente. Y fundamental, tenemos que saber hacia dónde vamos y saber a dónde queremos llegar. Y no es lo mismo. Tenemos que saber hacia dónde vamos y al mismo tiempo a dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestra meta, por lo menos con esta planificación temporal que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Es fundamental a la hora de elaborar una estrategia de contenidos de la que nos sintamos identificados, o con la que nos sintamos identificados, mejor dicho, que tengamos muy claros cuáles son nuestros valores y al mismo tiempo cuál es nuestro estilo. Y parece un tema baladí, pero no lo es. La cuestión estética es una cuestión que sale en prácticamente la totalidad de los ejercicios que hacéis relacionados con la selección de perfiles y la definición de aquellas características que os resultan positivas o negativas en el desarrollo de un perfil en redes sociales, por ejemplo, o en cualquier otro espacio digital. La cuestión estética aparece siempre como algo negativo cuando no se tiene en cuenta y como algo positivo cuando es un aspecto que destaca y que se puede poner en valor, que se puede potenciar. Está claro, y os lo decía antes, y yo creo que os lo repito continuamente en prácticamente todas las videoconferencias, para que veáis la importancia que tiene para mí, que es fundamental conocer a nuestro público objetivo, saber a quién nos dirigimos, saber cuáles son esas características que se repiten de forma habitual en un grupo de individuos a los que les interesa lo que yo les puedo ofrecer. Tenemos que intentar estudiar a nuestro público objetivo de tal forma que sepamos cuáles son esas preguntas o esas dudas más frecuentes, más habituales, porque si somos capaces de detectar cuál es esa necesidad de información, seremos capaces de ofrecerle un contenido que le dé soluciones y, por lo tanto, un contenido que le resulte relevante. Y al mismo tiempo podremos segmentar nuestros mensajes. Si podemos definir perfectamente a ese público objetivo atendiendo una serie de características, podremos segmentar el mensaje, ya no solo al público, sino el mensaje que le queremos hacer llegar. Y es fundamental que lo que le estamos diciendo sea relevante, sea interesante para ellos. Con la estrategia de contenido lograremos estos 4 puntos. No tiene por qué ser en este orden, cada uno le da la importancia que considere, pero sí que podremos conseguir esto. El primero, por supuesto, es el generar tráfico valioso, tráfico de calidad, no un tráfico cualquiera, sino el que realmente nos interesa. Queremos una comunidad activa, una comunidad a la que le interese lo que yo le puedo ofrecer. Aquí entraría, por ejemplo, en debate, sin duda, la compra o no de seguidores. Pues efectivamente, si compramos seguidores, el tráfico de calidad, desde luego, lo habremos perdido. Podríamos debatir otras cuestiones éticas, otras cuestiones con una finalidad un poquito más profunda, pero de una forma objetiva. Nosotros lo que buscamos es un tráfico real, un tráfico de calidad que nos posicione, pero al mismo tiempo que se convierta en promotor de lo que nosotros le estamos ofreciendo y lo explique a los demás, potenciando sobre todo la calidad de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Al mismo tiempo, con una estrategia de contenidos lograremos mejorar nuestro posicionamiento SEO, el posicionamiento orgánico del que hablábamos al principio. No tenemos la necesidad de pagar una campaña publicitaria, sino que desarrollando un contenido de calidad, de forma habitual, generando autoridad en el contenido que nosotros estamos desarrollando y posicionándolo de esa forma como un contenido de relevancia, podremos posicionarnos mejor y por lo tanto tener más visibilidad en los espacios digitales. Por otra parte, también estos otros 2 puntos. El primero de ellos es el de aumentar nuestro número de suscriptores, que debe de ser uno de los objetivos que también nos marcamos, o incrementar nuestra comunidad de usuarios o de seguidores. Y por supuesto, y fundamental, e insisto en que no es el último, es decir, no es el último punto, no es lo menos importante, sino todo lo contrario, lograremos la fidelización. Es decir, que nuestra comunidad nos siga y que nuestra comunidad nos recomiende. Y eso debe de ser uno de los objetivos que nos marcaremos como fundamentales en el desarrollo de nuestra estrategia de contenido.
a la hora de planificar el contenido que vamos a desarrollar, podemos planificarlo definiendo lo que yo llamo unas grandes líneas de comunicación. Podemos hacerlo en un plazo temporal de 6 meses, de 1 año. Eso es algo que tenemos que decidir nosotros a la hora de elaborar una estrategia. Ahí lo que hacemos es, por ejemplo, fijar los temas principales. Podemos decidir un día publicar pues, noticias del sector, por ejemplo. Otro día, hablar del producto o del servicio que yo estoy ofreciendo, hablar de sus características, de sus atributos, explicar bien para qué se puede usar o qué necesidades soluciona, por ejemplo. Y otro día podemos referirnos sobre todo a los territorios de marca, que están más relacionados con el dónde queremos que nos sitúe o que nos vaya situando nuestro público objetivo gracias al contenido con el que yo voy ganando relevancia. Y otro día, por ejemplo, podríamos publicar información sobre nuestra empresa, pues cuándo nació, cómo se creó, por qué nació, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando. Teniendo en cuenta eso, que pueden ser como grandes líneas de comunicación, yo intentaría que en el contenido se potenciasen 4 áreas fundamentales de contenidos. Uno sería el entretenimiento, que son los contenidos para conectar con tu audiencia, sobre todo a través del poder de las historias, de lo que se conoce como storytelling. Otra área fundamental sería el contenido educativo, por ejemplo, un video tutorial, una explicación de cómo funciona un determinado programa, etc. Otro contenido puede ser el contenido de ayuda. Por ejemplo, si sabemos que hay un fallo, hay un error en un software específico, en un programa específico, en una herramienta específica, pues resolverlo y escribir un post o escribirlo en una publicación en alguna de nuestras redes sociales. Eso podría ser un área también de contenido. O puede ser también contenidos informativos, hablando de noticias de actualidad relacionadas con nuestro sector o con sectores afines al nuestro. Lo idóneo a la hora de desarrollar estas áreas de contenido, que aquí definimos como áreas fundamentales y que nos pueden dar ideas para ir elaborando nuestra estrategia de contenido, es lograr un buen mix, unir lo que la marca quiere decir y lo que nuestro público objetivo quiere escuchar. Ese sería el perfecto resultado, ¿no? El objetivo que deberíamos pretender o que deberíamos buscar con nuestra estrategia de contenidos. A la hora de definir de qué puedo hablar, qué puedo publicar, tenemos listados y listados de tipos de contenido. Es más, cada vez hay novedades, cada poco tiempo salen novedades acerca de nuevos tipos de contenido que están empezando a generar engagement, que están empezando a enganchar a nuestra audiencia, a la audiencia en general de las redes sociales, porque llaman la atención y son fáciles de ver y son agradables y se pueden ver en cualquier momento. Es verdad que cada vez tenemos menos tiempo, cada vez dedicamos menos tiempo a disfrutar de un contenido determinado, entonces están cobrando cada vez más importancia pues las informaciones muy cortitas, los vídeos muy cortitos, las píldoras muy cortitas en las que dan una información relevante en 30-40 segundos. Es verdad, o sea, la gente quiere ver algo atractivo, que no le dé mucho trabajo y que al mismo tiempo le aporte valor, es decir, le esté contando algo que resulte relevante o que resulte interesante para él directamente. Estos son algunas sugerencias de contenidos. Podríamos publicar imágenes. Es verdad que ahí tenemos que tener siempre en cuenta que cada espacio digital, cada red social, cada ubicación que nosotros utilicemos dentro de nuestra estrategia de contenido digital, pues hay una serie de características que nosotros debemos evaluar a la hora de decidir qué contenido vamos a publicar. Por ejemplo, en Instagram tiene todo el sentido del mundo que utilicemos imágenes. En Twitter también se pueden utilizar imágenes, pero quizá no sea lo más relevante. Otro debate sería ya si tenemos que estar en esas 2 redes sociales o no, o si hay que estar en una de ellas mejor que en otra. Bueno, eso habría que analizar muy bien cuáles son las características de nuestro público objetivo y cuáles son las características del usuario habitual de esa red social a la que nos vamos a dirigir. Podríamos publicar también memes, que son estas publicaciones en las que se incluyen imágenes y textos y que suelen ser muy virales y además tienen una finalidad humorística normalmente. Podríamos publicar vídeos cortos, podríamos incorporar el humor mediante parodias o distintas estrategias humorísticas, ahí siempre teniendo muy claro que el humor es para el que sepa utilizarlo bien y que no se traspase nunca la línea roja entre algo humorístico o algo que puede ser incluso insultante. ¿De acuerdo? Ahí hay gente que lo utiliza de maravilla y me parece una herramienta muy útil y una herramienta además que genera mucha viralidad y que genera mucha comunidad. Es muy interesante que lo estudiemos como
como una alternativa a tener en cuenta en algunas ocasiones en nuestra estrategia de contenido. Por supuesto, también cuando hablábamos del contenido educativo, los tutoriales, los famosos webinars que se pusieron tan de moda durante esta cuarentena que acabamos de vivir, que son los seminarios en línea, pero también, y no debemos dejarlo al margen, las publicaciones en los clásicos blogs. ¿Por qué no? Realmente es un contenido de calidad y al mismo tiempo es un contenido que nos ayuda a posicionarnos. Si sabemos hacerlo bien y tenemos una estrategia de publicación cada cierto tiempo, no dejándolo, no abandonándolo, etcétera, sí que nos puede ayudar a posicionarnos de forma orgánica. Más contenido que se puede publicar. Podemos publicar información que yo a veces catalogo como de cotilleo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de mi empresa o de mi marca o del trabajo que yo hago o cómo desarrollo un determinado trabajo? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tienda de cerámica, somos diseñadores de cerámica y vamos explicando cómo nace una primera idea, cómo va evolucionando hasta que llega al producto final, que a veces no tiene nada que ver con el boceto que hemos hecho al principio. Pues todo eso se puede ir recogiendo en vídeo o con imágenes e ir aprovechando para publicarlo en nuestros espacios. También podemos publicar datos históricos relevantes o un sabías qué, esa información que es anecdótica o que es llamativa y que puede atraer a nuestros seguidores. También los white papers, que son los que se conocen como libros blancos, que son informes o estudios o incluso artículos de diferentes profesionales, de diferentes especialistas o autores que explican en profundidad un tema de interés, como puede ser, por ejemplo, ahí el marketing de influencers. Y también, por supuesto, las acciones promocionales en redes sociales. Y aquí es importante tener en cuenta, y creo que en este curso no debemos dejarlo de lado, que cada red social establece unas condiciones determinadas a la hora de fijar cuáles son los requisitos para hacer una acción promocional en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, seguro que lo habéis visto de forma muy habitual, pero Facebook no permite que digas en un concurso que hay que etiquetar a un amigo. Vosotros me diréis, pues si es que lo hace todo el mundo. Bien, es verdad, se ha convertido en una práctica habitual, pero lo cierto es que en sus condiciones ellos establecen que no debes hacer eso y que no está permitido hacerlo como una acción promocional. Yo creo que es importante y además que estas condiciones van variando cada poco tiempo, por lo tanto, si este va a ser un desarrollo profesional tuyo y vas a trabajar para otras marcas o para otras empresas, es importante que siempre nos leamos la letra pequeña al hacer acciones promocionales específicas, porque es verdad que estamos representando a otra marca. No es que si nos llaman la atención o si nos sancionasen por no cumplir las condiciones que establecen, no nos afectaría a nosotros, sino que afectaría a una marca para la que estamos trabajando. Entonces es interesante siempre ver la letra pequeña, como dicen los abogados, en los contratos, ¿no? Al mismo tiempo podríamos publicar listados, por ejemplo, las 10 mejores marcas de pintura de interiores o de exteriores, incluso la que viene el buen tiempo, o las 10 mejores herramientas para eliminar los fondos de tus fotografías. Podríamos hacer listados interesantes y dar nuestra opinión, que ahí entraría a lo mejor en juego también otro tipo de contenido como pueden ser las comparativas de productos entre dos productos o dos herramientas similares, o las recomendaciones, pues a mí me gusta más este, me funciona mejor este, etcétera, etcétera. También podríamos publicar, hablábamos antes de la actualidad, noticias de actualidad, información interesante de nuestro sector y que esté más relacionada con la actualidad, o los conocidos como checklist. Hacemos una lista y tienes que ir marcando si efectivamente has guardado cuentas ya con un elemento determinado. Por ejemplo, imaginaos que hacemos una checklist con los elementos que no debes olvidar si te vas de vacaciones a Islandia. Pues podríamos hacerlo de esa forma. Os decía antes, las comparativas de productos, las recomendaciones. También las píldoras informativas están muy de moda y cada vez más porque son pequeñas formaciones de muy corta duración en las que se resume lo más importante en un corto espacio de tiempo, para ver rápido, para ver de una forma muy dinámica y que cuando acabes de verla hayas recibido una información útil y que puedas aplicar. Eso es interesante. Por supuesto, las infografías también, que son las representaciones visuales de datos, son muy atractivas además porque los datos en sí mismos a veces son difíciles de leer, son difíciles de interpretar y las infografías con la parte visual nos ayudan a entender muchísimo mejor lo que estamos queriendo transmitir con unos datos fríos en principio. Por supuesto podemos hacer también publicar opiniones, publicar encuestas o publicar sorteos y concursos. Y aquí me quiero detener, brevemente,
para explicar un poco la diferencia entre los sorteos y concursos a grosso modo, sin profundizar mucho. Los sorteos están amparados por la Ley de Juegos y Apuestas del Estado y los concursos hay un jurado que elige un ganador. ¿Por qué destaco esto? Pues porque en los sorteos es necesario que participe un notario en la selección del ganador. Normalmente hay, bueno, ahora ya es muy habitual que los programas, las herramientas que utilizamos para hacer sorteos en Instagram o en Facebook, ya te recoja en las condiciones de esa herramienta que trabajan con un notario que es el que verifica que efectivamente el ganador es el que es. ¿De acuerdo? Pero sí que es importante que eso también lo tengáis en cuenta a la hora de potenciar este tipo de contenido o darle uso dentro de vuestros espacios digitales. Por supuesto, podemos publicar diseños, podemos publicar música y cada vez es más habitual, ahora se puso muy de moda el crear música y publicarla en espacios digitales. Podríamos publicar también entrevistas a personas relevantes, a referentes, a líderes de opinión, que estén relacionados o a veces no directamente, pero sí indirectamente con el sector en el que nos movemos nosotros. Podemos publicar guías específicas o recopilaciones, por ejemplo, los mejores tweets del año o los mejores spots de la cuarentena, etcétera. Por supuesto, también las plantillas y los descargables están considerados en marketing digital como un lead magnet. Es un atractivo para que los usuarios te faciliten información sobre ellos. Pues, por ejemplo, un correo electrónico, algo que te permita volver a contactar y que lo convierte inmediatamente en un lead. Es decir, ya lo puedes incorporar a tus campañas de atracción en el momento en el que vayas a desarrollarlas. Podemos publicar también contenido en audio, los famosos podcasts que también han cobrado un gran auge durante estos meses. SlideShare, que es una herramienta para la publicación de presentaciones, también es un contenido que es muy viral y que se posiciona bastante bien. Y por supuesto podríamos utilizar también la herramienta del day kitting o el calendario con los días especiales. Ahí os dejo un enlace por si queréis echarle un vistazo, porque este me llamó la atención. Incluye días un poquito diferentes a lo habitual. Pero los días especiales realmente a lo que se refiere es que podemos desarrollar nuestra estrategia de contenido teniendo en cuenta algunos días en los que se celebra algo que podríamos relacionar con nuestro sector o con el trabajo que estamos desarrollando. El Día de la Madre, el Día de Europa, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el Día del Agua o, en este calendario, por ejemplo, el Día de la Croqueta. Quiero decir, al final podríamos encontrar días para celebrar muy variados y alguno de ellos a lo mejor es aplicable a nuestro sector e incluso podríamos introducir ese toque de humor del que hablábamos al principio. Otro tipo de contenido es el que se conoce como el real-time engagement, que consiste en utilizar un hecho puntual que ha llamado mucho la atención y que ha tenido lugar en este momento y aprovecharnos, subirnos a la ola de la tendencia, ¿no? Por ejemplo, aquí os dejo un ejemplo que utilizó Burger King cuando Harry y Meghan se marcharon del Reino Unido para Canadá. Pues Burger King les ofreció trabajo, como sabía que estaban buscando trabajo, les ofreció trabajo y les dijo que la corona ya la ponían ellos. Pero hubo otras marcas que también se hicieron eco de ese hecho, que fue un hecho de mucha trascendencia en el sentido de que todo el mundo hablaba de él, por lo tanto era fácil convertirlo en ese lugar común interesante para la publicidad. Y había agencias de viajes que se hacían eco de la importancia de Canadá, ¿no?, como destino turístico, ya que Harry y Meghan también lo habían elegido para vivir allí, ¿no?, para pasar su vida allí. Bueno, estas son algunas ideas de contenido que podríamos desarrollar, que podríamos adaptar, teniendo en cuenta los perfiles que tenemos, los espacios en los que estamos, ¿no?, en la red social en la que nos movemos o en la que nos queremos mover, pues podríamos adaptar algún contenido de este tipo. Aquí os dejo también, en la anterior videoconferencia hablábamos de dos herramientas que nos pueden ayudar en la curación de contenidos. A la hora de elaborar nuestra estrategia de contenidos o nuestra calendarización, que pueden ir y deben ir de la mano, es muy importante que tengamos contenido para desarrollar. Es decir, muchas veces lo que nos falta es inspiración, es decir, no sabemos de qué hablar, porque no tenemos tiempo de leer las noticias, de estar al día, no estamos haciendo un seguimiento de esos perfiles atractivos relacionados con nuestro sector que nos pueden dar contenido valioso que nosotros podamos
modificar y desarrollar de nuevo. Entonces, existen estas herramientas que nos ayudan en la fase de curación de contenidos. Recordad que Google penaliza la duplicidad de contenidos, es decir, que copiemos contenido y lo volvamos a publicar. Pero sí que está permitido, eso faltaría, que busquemos inspiración, es decir, contenidos publicados que nosotros podemos adaptar o podemos recoger simplemente para darle la vuelta y hacer referencia a una realidad, a un dato de actualidad o a un dato llamativo que nos servirá a lo mejor de inspiración para desarrollar nuestro propio contenido. Aquí os dejo otras 3 herramientas para que las probéis, para que trasteéis un poco con ellas en internet y veáis si os resulta interesante o no os resulta interesante, si os sentís cómodos con la estructura, con la usabilidad de cada una de estas herramientas. Yo, por ejemplo, os puedo contar mi experiencia personal. Las dos anteriores herramientas que os recomendé, que son Feedly y Blocklovin, fueron las últimas que empecé a utilizar. Ahora estoy utilizando Feedly y es con la que estoy más cómoda, pero porque las características que tiene para mí son muy intuitivas, muy sencillas, no es nada complicado. Tú entras e inmediatamente ya ves las actualizaciones de contenido y ves si hay algo que te llame la atención que puedas recuperar o que puedas darle un poco la vuelta o que puedas compartir incluso con tu comunidad, ¿verdad? Empecé utilizando también Reddit, pero al final no me resultó igual de cómoda. Por eso que no hay una única herramienta que os diga, utilizad esta porque estoy convencida de que esta va a funcionar. No, tenéis que probar, ver si realmente lo que os ofrece es lo que necesitáis y ver si os sentís cómodos usándola porque os resulta interesante y porque conseguís el objetivo final, que es encontrar información de interés que vosotros podáis reutilizar o en la que os podáis inspirar. Por eso os dejo estas otras 3 herramientas para que las probéis, a ver qué os parecen y, por supuesto, si necesitáis ayuda o cualquier recomendación o cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición para ayudaros. Y nada más, hasta aquí veríamos, por lo tanto, la parte de estrategia de contenidos. Sí que os invito a que la practiquéis, que intentéis desarrollarla para que veáis que realmente facilita muchísimo a la hora de trabajar con un contenido que tenga cierta estructura. Y para mí es fundamental. De hecho, en el plan de marketing os lo decía, que si tenemos una planificación conseguiremos ser mucho más eficaces y mucho más eficientes. Pues la estrategia de contenidos debería formar parte también de esa planificación. No sé si os ha quedado alguna duda. Si no hay más dudas, si no hay ninguna duda, mejor dicho, pues nada, me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración que queráis a través del correo electrónico de la plataforma o a través de vuestros coordinadores del curso de especialización. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y buenas tardes.